Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabra de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, fortaleciéndonos en el crecimiento de su palabra. Bendice, Señor, cada hogar representado, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Carta a los Romanos es la primera carta sobre la que vamos a empezar a compartir. En el Nuevo Testamento encontramos varias cartas o epístolas. Las cartas o epístolas del Nuevo Testamento se organizan en tres grupos. Número 1, las epístolas del apóstol Pablo, también conocidas como cartas paulinas. Número 2, la epístola a los hebreos. Y número 3, las epístolas generales o universales. Las epístolas o cartas del apóstol Pablo aparecen en el Nuevo Testamento, pero no en el orden en que fueron escritas. Entonces, ese es el orden en el que encontramos las cartas del apóstol Pablo en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. Empezando por Romanos, que es la más larga, de mayor contenido, y va en orden descendente hasta terminar con la carta a Filemón, que es la más corta. En total son 13 cartas o epístolas escritas por el apóstol Pablo, que podemos clasificar en 4 grupos. Número 1, las primeras epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. Se estima que estas fueron las primeras cartas escritas por Pablo. Número 2, las epístolas principales, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Estas abordan temas importantes acerca de la obra redentora de Cristo y cómo el ser humano es justificado por Dios. También aborda el tema sobre el lugar del pueblo de Israel en el plan redentor de Dios, la función de la ley de Moisés en la vida de los cristianos y la conducta de los seguidores de Jesús en la comunidad y en la iglesia. Por eso se consideran epístolas principales. Número 3, las epístolas escritas en prisiones. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. No es posible decir con certeza dónde estaba Pablo cuando escribió estas cartas. Sí estaba en prisión, pero no es posible decir con certeza en cuál prisión o dónde cuando escribió esta serie de cartas. Algunos sugieren que estaba en Cesarea, tomando como referencia Hechos capítulo 23, versículo 31 y Hechos capítulo 26, versículo 32. Otros que estaba en Roma, considerando la referencia de Hechos capítulo 28, versículos del 16 al 31. Y por último, las epístolas pastorales. Estas son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Pablo se dirige como pastor al pastor y trata sobre problemas que habían surgido en las iglesias a cargo de Timoteo y Tito respectivamente. Ahora vamos a iniciar hablando acerca de la carta a los romanos. Aparece en primer lugar, como ya establecimos, no porque haya sido escrita primero, sino por su tamaño en cuanto al contenido y su importancia. En ella Pablo comparte sobre la doctrina, su aplicación en la vida cristiana, y la conducta de los seguidores de Cristo en la iglesia y en la comunidad, que es algo muy importante, por supuesto. Un tema de gran importancia para el apóstol Pablo es el lugar del pueblo de Israel en el plan de Dios. El mensaje principal de esta epístola es que todos, judíos y gentiles, son salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje principal de la carta a los romanos, que todos, tanto judíos y gentiles, son salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Romanos 1, 16 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El énfasis en el versículo 17 de Pablo es para todo aquel que cree, y menciona al judío, griegos y gentiles.
Sobre el contenido de la carta a los romanos, Pablo comienza la epístola con un saludo a los destinatarios. Como nota adicional, Pablo no había fundado la iglesia de Roma, ni había ido antes. Pablo en esta oportunidad aprovecha para realizar un viaje. Primero se dirige a Jerusalén y de ahí viajará a España y en el camino visitará Roma. Con esta carta a los romanos, Pablo prepara a los cristianos de Roma, de la iglesia de Roma, para su encuentro con ellos. En la parte doctrinal de la carta, de los capítulos del 1 al 8, Pablo desarrolla el tema principal de su mensaje. Son salvos por la gracia de Dios todos los que creen en Cristo, tanto judíos como gentiles. Luego trata del tema de Israel en el plan de Dios en los capítulos del 9 al 11. En la parte final, habla sobre los derechos y los deberes de los cristianos. Señala con marcado énfasis que los fuertes en la fe son responsables de tratar con humildad y amor a los que son débiles en la fe. Esto lo encontramos en los capítulos 14, versículos del 1 al 15. Todo debe hacerse para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se mantenga unida y crezca. La carta termina con saludos personales, consejos finales y una oración de alabanza. Ahora, en cuanto al mensaje de toda la carta a los romanos, hay 6 puntos principales que podemos denotar. Vamos a ver cada uno de estos puntos principales de la carta a los romanos. Punto número 1, justificación. Piénselo por un momento. Justificación. La palabra nos muestra cómo nos acepta Dios. Romanos 1:17 dice, la justicia de Dios de cómo es justificado ante Dios por medio de la fe en Jesús. Esta es la expresión clave de la epístola. La forma predilecta de Pablo para hablar sobre la salvación, la frase justificados por la fe y justificados, habla de la salvación que Dios ofrece al pecador solo a través de la fe en Jesús. Ese es el primer punto de los 6 puntos que vamos a estar compartiendo, la justificación. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Punto número 2 de los puntos principales de la carta, estar o vivir en la carne. La expresión estar en la carne, que vemos que Pablo usa en Romanos 7:5 y Romanos 8:3, las usa Pablo para referirse a la persona que está separada de Dios. Podemos ampliar esos puntos en los capítulos 7, versículo 18 y versículos 25. También en el capítulo 8, versículos del 3 al 14. En tal condición, la persona vive de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. No se trata solo de una debilidad humana, el estar en la carne, sino de un poder que se enfrenta a Dios. ¿Cómo es posible esto? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, vivir en la carne conduce a la muerte. Vivir en la carne es vivir sin tener en cuenta a Dios. Romanos 8, capítulos 8, versículos 4 y 5. Punto número 3. Hemos muerto al pecado. Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta Pablo en este versículo. No es posible que una persona justificada por Dios siga bajo el dominio del pecado. Ahora bien, con esto, Pablo no quiere decir que el cristiano no peca más, sino que deja de ser esclavo del pecado y ya no es dominado por este, sino por la gracia de Dios. Podemos consultar Romanos 6, capítulos 6, versículos 6, 14, 18 y 22. Para efectos de tiempo, solo vamos a compartir algunos de los versículos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Punto número 4. Libres de la ley. Es otro punto en el mensaje de la carta a los romanos. Romanos 7:6 dice,
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Algunos judíos de nacimiento que habían aceptado a Jesús como el Mesías y se congregaban en la iglesia de Roma, decían que la ley de Moisés aún debía ser obedecida, porque nunca había sido anulada, y que la ley de Moisés representaba obviamente la voluntad de Dios para su pueblo. Pablo demuestra que los cristianos ya no están bajo el dominio de la ley, sino bajo la gracia de Dios, y enfatiza mucho este punto. En Romanos 6:14 vamos a compartir para referencia: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, como parte del cuerpo de Cristo, están muertos a lo que la ley respecta. Romanos 7, versículos del 4 al 6, dice la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7 del 4 al 6. Como quinto punto, en Cristo Jesús. Ese es el quinto punto de la carta a los Romanos, que es muy importante. En Cristo Jesús. Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación y vida eterna, redención de los pecados. Pablo usa la expresión y otras semejantes en Romanos 6:23, 8:1, 9:1, 12:5, 15:17 y 16:3. Los versículos los repito: Romanos capítulo 6:23, capítulo 8 versículo 1, capítulo 9 versículo 1, capítulo 12 versículo 5, capítulo 15 versículo 17 y capítulo 16 versículo 3, entre otros. Por efectos de tiempo no vamos a tocar cada uno de estos. Pablo ocupa esta expresión para hablar de la nueva vida de la persona que acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida. En unión con Cristo la persona muere, es sepultada y resucitada para vivir una nueva vida en Cristo. Así, en unión con Cristo la iglesia existe y crece. Romanos 12:5. Es una unión que continúa hasta la eternidad. Romanos 6:23. El último punto: más que vencedores. Romanos 8:37. Dice Pablo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quienes están unidos a Cristo participan de su muerte y resurrección y llegan a ser hijos de Dios. Romanos 8, del 15 al 17. Con Dios de nuestro lado, nadie podrá vencernos. En el capítulo 8, versículo 35, Pablo pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? Quienes creemos en Cristo no estamos libres de sufrimiento, dificultades, persecuciones, enfermedades o peligro. Pero nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la victoria del pueblo de Dios. Como referencia, Romanos 8, versículos del 35 al 39. Hemos hecho un recorrido en cuanto al mensaje, los puntos principales del mensaje, el contenido de la carta a los romanos. Vamos a compartir una imagen en la que vamos a poder ver la distribución de la carta a los romanos. Por supuesto que la palabra de Dios está llena de mucha riqueza. Compartimos esta imagen para que usted la pueda tener como referencia en su estudio bíblico. Iniciamos con la introducción de la carta a los romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 17. El primer punto: todos necesitan salvación. Capítulo 1, versículo 18 al 32 y capítulo 3, 20. Todos necesitan salvación, los gentiles, los judíos. El otro punto importante: todos son culpables. ¿Cómo Dios salva a las personas?
encontramos esta riqueza en capítulo 3, versículos del 21 al capítulo 4, versículo 25. Compartimos los detalles en esta imagen. La nueva vida en unión con Cristo, capítulo 5, versículos del 1 al 11 y capítulo 8 hasta el versículo 39. De acá podemos tomar 5 puntos importantes sobre la nueva vida en Cristo Jesús, justificados por Dios, Romanos 5 del 1 al 21, libres del poder del pecado, capítulo 6, libres del dominio de la ley, capítulo 7, libres por el poder del Espíritu Santo, capítulo 8 del 1 al 30, y la victoria por medio de Jesucristo, capítulo 8, versículos del 31 al 39. Sobre el pueblo de Israel en el plan de Dios, en el capítulo 9. La vida cristiana en la iglesia, capítulo 12, y la vida cristiana en el mundo, capítulo 13, y la instrucción de los fuertes y los débiles en la fe. Por último, la conclusión en el capítulo 15 y las palabras finales y saludo y oración de alabanza en el capítulo 16, versículos del 1 al 27. Esperamos que esta información sea de bendición para cada uno de ustedes y que la podamos compartir con otros, que sea de riqueza para la lectura bíblica personal y familiar. Por supuesto que hay mucha riqueza en la palabra de Dios y el libro de los Romanos vamos a encontrar mucha más riqueza y bendición. Recordemos que la Biblia está dividida en capítulos y versículos para nuestra fácil comprensión y estudio, pero en un inicio no fue escrita ni dividida así. Pablo escribió una carta de corrido, así que cuando usted la lea, tenga eso en cuenta. En el libro de Romanos encontramos varios tesoros también, como que algunos evangelistas llaman a esto el camino de los romanos. ¿El camino de los romanos en qué consiste? Romanos capítulo 3, versículos 19 en adelante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Continúa en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vean qué preciosa palabra para evangelismo personal y propio. Dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. De ahí saltamos a Romanos capítulo 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese tesoro en la palabra de Dios es lo que algunos evangelistas llaman el camino de los romanos. Esos versículos en el capítulo 3 y en el versículo 10. A lo largo de toda la palabra usted encontrará mucha riqueza y bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo traiga la revelación a cada uno de nosotros. Cuando lea la palabra, ore al Señor y disponga su corazón para que la palabra sea viva y vida en cada uno de nosotros. Concluimos acá este estudio breve acerca del contenido de la carta a los romanos. La próxima semana estaremos compartiendo acerca de Primera de Corintios, su contenido y el mensaje y los puntos principales del mismo. Que Dios les bendiga.